Ruta por Nueva Vida 97.7 para recibir de Alerta Puerto Rico a Tamoa Vivas. Buenos días. Buenos días, amigos. Venimos de un weekend bastante atropellado. Muy atropellado. Triste, es verdad. Es una tristeza que tengamos que vivir así. Es una tristeza que continuemos destruyendo nuestro país, las instituciones en las que quedaba alguito, porque yo tengo que decirles que todos sabemos que no son totalmente limpias las elecciones, y no hablo por hablar. Fíjate que una de las personas que estaba comentando ayer en las noticias, me veo tentada a decir esto, me dijo, yo no sé, hay algo que me pasa de que soy Alerta Puerto Rico y me voy a poner un poquito espiritual, que como que las personas se confunden y dicen cosas que no se supone que digan delante de mí, pero bien comprometedoras. Me pasó con el vicepresidente de la Cámara, Pichi, que literalmente se puso como un demonio a defender el aborto, al punto que le decía, pero Pichi, te estoy diciendo que lo pueden hacer, pero... Y se puso tan alterado que vino gente, pues estábamos en los pasillos de Noti1. Y yo vi que él no pudo controlar algo que él no quería hacer. Pero salió la verdad, que muchos no sabían. Porque se vendían unas cosas como conservador. Eso mismo pasó con una ex política y que llevaba a la Comisión Estatal de Elecciones del PNP, donde dijo delante de otra que era jueza, que estaba en Noti1, ¿te acuerdas cuando votamos más de dos? Como muchacha, yo voté como 3 veces por las primarias presidenciales. Yo lo estoy citando. Wow. Yo la estoy citando. ¿De veras? Wow. Yo la estoy citando. Y yo quedé en un shock total de que ella haya dicho eso delante de mí. Yo estaba al lado de la persona porque le estaba dando, eso fue el cuatrienio pasado, el papel de lo que pasó en Fortaleza con Alejandro. Y obviamente, como eran PNP, querían pelar a Alejandro. Así que obviamente yo tampoco soy estúpida, le di ese comunicado porque sabía que iban a tocar el tema por tirarle a Alejandro, aunque yo sé que es verdad. Esas son las elecciones en Puerto Rico hace rato. Lo que ha ocurrido ahora es el acabose, ¿verdad? La tristeza es que la reforma electoral se hizo con toda la intención de que ya no hayan partidos emergentes. Uh-huh. Y esa es la alerta que usted no entiende todavía. Yo quisiera que usted entendiera. Tuve que, me acordé de ti ayer, Juan Carlos, mucho, porque Juan Carlos insiste en que el pueblo cristiano continúa rojo y azul. Me lo ha dicho. Tamoa, no, tú estás equivocada. Yo pienso que ya más gente se ha despertado, que más gente busca personas que verdaderamente nos defiendan, porque ya vinieron contra los míos de frente. O sea, contra mis derechos, contra los más inocentes, contra mis hijos. Entonces, ahí yo pensé, pero parece que yo soy bien ingenua, que la gente prefería proteger a sus hijos y a su familia. Yo lo pensé, lo creía de corazón. Porque me ha pasado con muchos que sí están alrededor de mí que parece que sí, pero no es la mayoría. Cuando yo vi cómo estaban los colegios, para empezar, llenito. Y yo sé, y voy a hacer esta salvedad, inclusive nosotros publicamos la lista de fieles a la verdad porque empezaron a llamarme gente que hasta hace 2 años no me llamaban, no sabía de ellos, por quién vamos a votar, qué vamos a hacer. Y dije, ok, espérate, tengo que ser clara. Y pusimos una nota de que ninguno de los 5 candidatos a la gobernación, ninguno defiende nuestras posturas, postulados, nuestros hijos, los valores, la familia, la niñez y la vida. Ninguno. Esos son los postulados de Alerta Puerto Rico. Lo dije así. Pero que habían entonces senadores, representantes, etcétera, que usted podía escoger para ir limpiando la papeleta, ¿verdad? Porque es un voto legislativo que puede hacer las leyes que necesitamos. Así que pusimos la lista. Así que si usted fue a votar por eso, yo los felicito.
Yo de verdad no fui a votar, porque no quería hacer ese papel que dijera que yo era uno de esos partidos. De verdad, en esa parte yo no quería decir, no quería aparecer en esas listas más porque aparecí, igual que ustedes, porque hasta el cuatrenio antipasado yo también era de un partido. El cuatrenio pasado les voy a traer a la memoria, y está mi testigo aquí, mi colega, el dueño de esta emisora, y aquí donde yo dije 1000 veces que no teníamos candidato a la gobernación. Y él decía, y yo solamente porque prometió quitar la perspectiva de género, le voy a dar, él hacía siempre esa salvedad, le voy a dar el voto a Ricky, solamente por eso, lo decía. Y gracias a Dios que aquí hay libertad de expresión, y me dejaban expresar, y él expresaba su punto, y muchos de los cristianos le dieron el voto solo porque él dijo que iba a quitar la perspectiva de género, y hay que dar la oportunidad, y dijeron, bueno, es que él firmó un contrato, porque la verdad es que ese hombre firmó Ricardo Rosselló tuvo la osadía de ir a una iglesia seria, la Iglesia Bautista de Levitown, junto a pastores, al juez escribano y a toda la prensa. Estaba la prensa allí, no fue en cuartos oscuros, y firmó un contrato que él iba a quitar la perspectiva de género, iba a defender la libertad religiosa, tenía como 5 puntos. Y por eso, porque sabe que Pierluisi estaba a cuartos oscuros. Así estaba Pierluisi. Sí, yo se los voy a dar en una habitación cerradita. En adición a eso, el cuatrenio pasado tuve la bendición, porque es lo que les digo que me pasa, que en los pasillos del canal de Ana G. Méndez me topé con Pierluisi, que era el que decían que era el pro familia. Y sinceramente, estamos en el cuatrenio pasado, yo estoy ahí en la expectativa de hablar con él. Él está de espaldas con otra persona, yo le digo, ay, con usted quería hablar. Mira, está en campaña, esta persona estaba en campaña y hizo esto. Me miró y siguió hablando. No dijo a ti. Y yo estoy esperando y sigue hablando y hablando y hablando. Estamos en un salón donde no hay nadie. O sea, no es que hay una muchedumbre, yo soy una voz en el vacío. Está él hablando con una persona y yo, y eso es el área donde te ponen a esperar para tú hablar en el programa, y yo iba para el programa. Me quedé esperando. Cuando él se viró para salirse del salón, pues yo estoy allí. Y me siguió caminando como cuando tú no te vas a parar, hasta que mi esposo, que es más alto que yo y le quedaba a la misma altura de los ojos, estaba atrás, entonces se detuvo. Y le hablé de la perspectiva, y ¿saben qué? No, que solo a uno, eso no, eso. Pero usted sabe, yo así, lo que le están haciendo a los niños ahora, usted. Y sus posturas abiertas en favor de toda la política de Obama. Es un follower, hooray, de Obama, demócrata. He tenido la dicha también de escuchar a Batia haciéndonos los atropellos más terribles que usted se pueda imaginar. Y para mí la legislación más demoníaca que yo he visto en este país, la vi salir de Batia como presidente del Senado en las enmiendas del Código Penal, en conjunto con Pereira, que era su partner, que de hecho fue tan malévolo, y le voy a explicar ahora. Cuando tú tienes un proyecto tan grande, que esos son cientos y cientos de páginas, el Código Penal, tú tienes que analizarlo, se le hacen enmiendas, pero ya hemos visto, y en la medida que llevo 7 años en esto, me doy cuenta que el proyecto que va a bajar ese día nada más lo tiene a veces el presidente del Senado o de la Cámara no lo tiene todos los legisladores. Tienen que ser los bien bravos para que estén chavando ahí. Y si tú eres del partido contrario, púdrete. Y ellos exigen, se supone que usted nos dé, tienen una copia, pero a esa le enmendaron 20,000 veces más y esa no se la dan hasta el día de la votación. No hay forma. No hay forma. Tú tienes que ir a los puntos que te interesan para poder ver eso. Esto es así, mi gente. Y que venga cualquier político y me desmienta a ver si que yo estoy aquí diciendo algo que no es. Y lo que ha pasado es lo siguiente. Batia propuso el cuatrenio pasado, Batia, ese que tiene la cara sweet,
ese que usted se siente seguro porque como usted es popular y quiere la relación con Estados Unidos, es con el que se identifica. Ese Batia, así con esa sonrisa, propuso eliminar del Código Penal, o sea, todo lo que no esté en el Código Penal, mi amado amigo, hermano, significa que es legal. Para que algo sea ilegal, tiene que estar en el Código Penal con una penalidad de algo. Ley de tránsito, todas están ahí. Pues, ellos les gusta trastear con las de sexualidad. Y Batia quitó las penalidades, o sea, que no había ninguna penalidad de cárcel para el incesto. ¿Me escuchaste bien? Incesto, siempre y cuando fuera con consentimiento. Así que un padre y una hija consentían, como hay un montón, y madres con hijos. Hay un montón de locos así. Pues esa gente, como consienten, Batia decía, dale, eso está bien, esa es tu vida íntima y sexual. Eso dijo Batia, eso lo quiso aprobar Batia, y no fue en el floor ninguna de las copias de nadie, ni de los que estaban cristianos auditando, verificando, ni de los tenían esa copia. Eso bajó el día de la votación, no solo esa. También despenalizó, o sea que legalizaba el bestialismo. Es que a mí me encantaría que usted me retara. ¿Sabe cómo puede buscar por Google? Controversia por incesto y bestialismo en el Senado. Eso fue para el 2014. ¿Y cómo se defendía en ese entonces? Él decía, aquí hay unas expresiones de cuando le sacaron eso para adelante de la noticia, dice, no hay una sola persona, estoy citando a Batia, ¿ok? Estoy citando a Batia, en el Capitolio de Puerto Rico que pueda venir aquí a darle lecciones de moralidad a nadie. Y aquí ha llegado un grupo de personas, ese grupo eran los religiosos, como les llaman. Entre ellos estaba el doctor César Vázquez, Milton Picón. Sí, esos de Proyecto Dignidad, ellos estaban ahí. Esos son esa gente que dice él. Ellos estaban. Estaba el sacerdote Carlos Pérez. Estaban todas esas personas luchando para que esto no ocurriera. 2014. Que pueda venir aquí a darle lecciones de moralidad a nadie. Y aquí ha llegado un grupo de personas que quieren ahora profesar que tienen más moral que nadie y se equivocan. Yo vi el video, que yo espero que lo tengamos antes de las elecciones, si es que él sigue en estas papeletas, donde él daba puños en el escritorio diciendo que ahí no iba a venir ningún religioso a decirle cómo él iba a gobernar. Y iba a legislar, es la palabra, a legislar. Aquí no va a venir, porque él tenía tanto coraje si lo único que ellos le encontraron fue lo de incesto, bestialismo y adulterio, de hecho, que también. Esto es una realidad que usted la quiere saber o no. Usted sabe cómo decía los del PIB, que nosotros estábamos en la época de los cavernícolas. Bueno, para mí los cavernícolas son los que se tiran con lo que sea y se acuestan con lo que sea. Para mí eso es cavernícola, permítanme decirle, cavernícolas. Porque el cavernícola, que yo no creo, perdóneme, voy a hacer una excepción. Yo no creo en los cavernícolas porque si nos hicieron imagen y iban, o sea, para mí Adán era el más inteligente y vamos embruteciendo, pero eso es otra historia para otro día. Pero los que creen en los cavernícolas, bueno, un cavernícola es alguien bien bruto y que no sabe hacer nada y que según cómo se sienta así, si tiene hambre come, si tiene ganas de sexo, me imagino que lo tenía también. Para mí eso sí es cavernícola. La gente moral, sabia, con entendimiento, inteligente y entendido, no tienen sexo con sus hijos. Y por mí, una persona que tiene sexo con su hijo, que se quede allí encerradito. Yo no creo en la pena de muerte, no creo en eso. Pero muchos años, mínimo 50, para que le dé tiempo a arrepentirse, que Dios haga lo que quiera con él allí. Yo creo en eso. Y si el Señor lo redime, dile a él, mira, esto está mal, igual que cualquier otro pecado. Pero de ahí a matarlo, no creo. Pero de ahí a legalizarlo. ¿Y usted cree? Esa es Batia. La Yulín, ni voy a perder el tiempo, y es la única alegría que tengo. ¿Qué puedo decir? Que la única alegría que tengo es que espero que Yulín no esté en las papeletas. Pero si usted tiene dudas, Batia, si gana, lo va a poner y va a ser parte de
de su gabinete, así que de esa no sale. Tamoa, la gente en el pueblo cristiano, porque no lo dicen los medios principales de noticias, no lo creen. No sé. Hay un sector de oyentes que te escucha narrar esos hechos ciertísimos en récord de nuestros cuerpos legislativos y dicen, yo creo que Tamoa está Así o loca mismo. o inventando. Y eso es parte del récord legislativo de esos años. Así es. Si lo dice una emisora cristiana como Nueva Vida o un recurso de un programa de radio en una emisora como Nueva Vida, un sector de creyentes enorme lo cuestiona si eso fue así o no. Fuertemente. Y fue así. A mí me consta que fue así. Así es. ¿Ok? Eso fue una discusión, pero no, ¿verdad? No se convierte en un tema como el de las primarias hoy, que No. va a estar en todos los Claro, programas. claro. No, eso Pero esto no. debió haber sido un tema así. Así porque es. permitir bestialismo, querían bajar el consentimiento a 12 años para tener relaciones sexuales legalmente con jovencitas de 12 años en adelante. Llegó a sugerirse la edad de 12 años. ¿Y alguna vez tuvo Eso alguna... es una nenita de De los nada. rojos y los azules. Pero ¿hubo alguna defensa? Tengo curiosidad por saber si alguna vez defendieron esos puntos que decían. Bueno, es que ellos ¿Cómo se dicen que si tú defiende tienes eso? consentimiento, porque ellos están tan enfermos, Eso se defiende porque que tú es tienes un derecho según consentimiento, ellos. pues es tu derecho a acostarte Claro. con quien tú quieras. Esa es si tu vida íntima y nadie se Pereira mete ahí. dijo allí, públicamente, sencillo. dijo Pereira, me vas a decir a mí que porque una persona se sienta atraída a un órgano sexual de un animal, Ajá. debe ser penalizado. Bueno, pues Patia vamos- no tiene hijos, ¿verdad? Ok, no tiene hijos. ok. Batia no tiene hijos y la esposa aparece cada 4 años, pero eso es otra historia. Entonces, tenemos un Partido Popular totalmente adherido. Como parte de su partido está la agenda sexual, de sexualización a niños. Está, usted póngalo como usted quiera. Mi abuela era una popular que yo siempre creí, le voy a decir la verdad, como mis abuelos murieron, que Luis, como que el gobernador era mi abuelo porque estaba ahí, el popular. Mi abuela era, mira. Y tengo PNP en mi familia, como mi mamá que es cubana y vivió lo que era sacarla de su casa con una maletita y lárgate del país. Así que esto no se trata de eso. Ahora yo quiero traerles de qué se trata. La mayoría de este país aparentemente es estadista. La mayoría aparentemente es estadista. Voy a decir aparentemente porque creo que mucha gente ha cambiado, ¿verdad? Otros les gusta como vivimos. Aunque digan colonia o lo que sea, les gusta. Y por lo menos yo, que nunca he sido popular, en ese aspecto no. Fíjese que cuando estoy en la OEA con los otros países, digo, wow, qué dichosos somos. Porque cuando ellos me dicen, wow, ustedes tienen todos esos privilegios y nosotros no, pues ahí, pues yo veo algunas cosas que siento que fuimos bendecidos. Ahora bien, si usted tiene un estatus político como la estadidad, la independencia o aún el status quo, eso es reconocible, eso no hay ningún pecado, con ninguna de las, para mí, pues ninguna de las tres, te lo digo con sinceridad, el que se sienta cómodo como está, aunque algunos dicen, eso es ser esclavo. Bueno, yo ahora mismo no me siento como esclava, me siento como esclava de los gobernantes que tengo ahora mismo, de eso sí me siento esclava y atrapada, pero sinceramente, si lo analizamos, pues yo no me siento como esclavo. Hay gente que sí. Y otros quieren la independencia y ser libres. Ellos, con todo su corazón. Eso está perfecto. Mi amado, ¿sabe dónde se decide eso? En un referéndum de estatus. Pero usted no tiene que ser ni PNP, ni popular, ni PIB, por el estatus. Ese ha sido el engaño y el enganche de los tres partidos tradicionales. El engaño y el enganche de los tres partidos. Usted puede estar ahora mismo con Proyecto Dignidad. ¿Sabe que en Proyecto Dignidad me consta? Conozco la abogada de Alerta Puerto Rico, es la licenciada Lizy Burgos, y ella va a ser la representante por acumulación del Proyecto Dignidad. Me consta que ella es de una ideología, otros son de otra ideología, en el mismo partido. ¿Por qué? ¿Qué los unió? Los valores, la protección de la familia, la niñez y la vida. Me pregunto yo,
tendremos la madurez política, no estoy diciéndole a nadie aquí, no, madurez política, de entender que un estatus no está amarrado de un partido. Tendremos la madurez cristiana y como gente normal de valores de poner nuestra familia por encima del partido. Esa es la que me duele. La que me duele es esa, bien fuerte. Si usted todavía no tiene la madurez, si usted es cristiano, ore. Si usted no es cristiano, busque información. Si usted ama a sus hijos, si usted no quiere que Batia venga a decirle a su hijo, porque déjeme explicarle cómo es esto. Ellos aprueban y después adoctrinan a los niños. Y después les enseñan que eso está bien y que no es ilegal y que no hay ningún problema si él quiere tener relaciones con su hermano o su hermana. Entienda eso. Primero aprueban y después adoctrinan. De hecho, la gobernadorita con la cara de yo no fui de ahora, adoctrinaba antes, cuando era de justicia, fue a una de las escuelas que me lo dijo, eso me lo dijo el director de disciplina de la escuela de mi hijo, justo antes de mi hijo empezar allí. Y me dijo claramente que ella había ido a orientar a los estudiantes de que los padres no podían catear el cuarto de los hijos. Esa es esa gobernadora, esa que está allí, con la cara. Yo les voy a decir algo, aquí hay una agenda extremadamente marcada, clara, tenemos evidencias que ni votándola se acaba, llevamos 7 años diciéndolo, no nos han podido, siempre se molestan, pero cuando buscan saben que es la verdad. No, yo no tengo problema con que usted se moleste, busque. Solo que yo hago cuando me molesta algo, busco si es verdad. Y cuando veo que es verdad, digo, ups, es verdad. En ese caso, los que creyeron que Batia con la cara de buena gente y los que creen que Pierluisi con la cara de otra buena gente y los que creen y ya sabemos que hice el último programa. Si usted quiere más información de Charlie, que lo lamento mucho y espero que Charlie pueda reflexionar, la gente puede reflexionar, cambiar. Lo que pasa es que su mano derecha es Cirilo Tirado, la de Charlie Delgado, y Cirilo Tirado es un perseguidor de nuestros derechos. Cirilo Tirado fue de los que hizo lo de la perspectiva. Cirilo Tirado es un perseguidor de la iglesia. Ese es Cirilo Tirado. Y yo no sé, ese fue el que escogió Charlie de mano derecha. Así que esta es la verdad, amado. Si usted quiere mantenerse informando, vaya a nuestras páginas. Busque información, hágalo usted. La información aparece. Y quiero dar rapidísimo para que la busque una buena noticia de Trump, que tampoco salió por ningún lado. Firmó 4 órdenes ejecutivas bajando los precios de los medicamentos por orden ejecutiva presidencial, entre ellos está la insulina. Así que eso debió haber sido una notición, sí, pero eso no le importa, porque es que no es la salud. Lo hizo Trump. Lo hizo Trump y la agenda va por encima de la salud y de todos ustedes. Estamos, es irónico porque la gente que no tiene hijos los añora tanto. Aquellos que no pueden tener, los añoran, los desean tanto. Y entonces ver de qué manera, ¿verdad?, alguien quiere dañar lo que ellos desearían tener. Yo creo que es igual de doloroso que aquellos que tenemos hijos. Eso es así. Y ahí están 2 guerreros que yo conozco en cuanto a derechos de niños, que es 2 licenciados. No voy a decir los nombres, ¿verdad?, porque a lo mejor es privado, pero son de parte de las luchas y ninguno tiene hijos. Y han estado años en las luchas, claro, porque precisamente cuidan ese tesoro tuyo y mío. Yes. La pregunta es si tú lo vas a cuidar. Tamoa Vivas, Alerta Puerto Rico en Facebook, así mismo, Alerta así Puerto Rico. Excelente, gracias Tamoa. Gracias a ustedes. 9:53, estás en Ruta Nueva.